¿Necesitas saber cómo hacer llaveros de resina? Los llaveros de resina hechos a mano son hermosos, livianos y excelentes para regalar y vender. En este sencillo tutorial conocerás paso a paso cómo hacer llaveros de resina con forma de letras, y además incluye consejos y preguntas frecuentes. El molde del alfabeto es perfecto para crear llaveros personalizados con iniciales. Una vez curado, las letras y los números se sueltan sin esfuerzo. Todo lo que tienes que hacer es empujar la parte trasera del molde y el adorno de resina salta. También es importante lo fácil que es limpiar el molde. Una vez que todo esté curado, lávelo con agua tibia y jabón y estará listo para el siguiente uso. Importante: no puedes hacer llaveros sin los aros correspondientes. En la descripción y primer comentario fijado de este video, puedes acceder a sugerencias de anillas abiertas y pequeños tornillos de gancho para sujetar las cadenas a los adornos de resina. Antes de ir al paso a paso, veamos qué herramientas necesitas para hacer llaveros de resina epoxi. Taladro. Debe perforar pequeños agujeros en sus adornos de resina para insertar el gancho de tornillo y unir los anillos del llavero. Los alicates de punta fina son útiles para sujetar el anillo al tornillo de gancho. Vasos de plástico para mezclar la resina y el endurecedor. Agitadores de madera o palitos de helado para mezclar. Pipetas desechables. Los anillos de resina requieren un vertido preciso y lo mejor para este trabajo son las pipetas de plástico desechables. No es obligatorio, pero ayuda mucho a la prolijidad de tu trabajo en resina. Palillos de dientes y una aguja fina para perfeccionar los detalles y reventar las burbujas de aire. Los guantes de nitrilo protegen sus manos de la exposición a la resina. Cubrebocas o mascarilla para asegurarte de no inhalar los vapores de la resina. Hoja de trabajo. Cubra su superficie de trabajo con, por ejemplo, un papel encerado, un tapete de resina o periódico viejo para protegerlo de derrames y goteos. La resina sin curar es súper pegajosa y difícil de quitar. Ahora sí, veamos el paso a paso para crear un llavero de resina con forma de letra o número. Antes de continuar, queremos recomendarte el video curso que estás viendo en pantalla. En él, podrás aprender a diseñar joyería y accesorios en resina, desde la comodidad de tu casa. Haz clic en el enlace que se encuentra en la descripción y primer comentario fijado de este video, para acceder a más información. Paso número 1. Asegúrese de que su área de trabajo esté limpia y libre de polvo. Cubre tu área de trabajo con una sábana o un periódico viejo. Reúna todos los suministros y materiales. Colóquese guantes de nitrilo y cubreboca. Paso número 2. Mezcle la resina con el endurecedor en la copa de silicona o bien en vasitos desechables. Las marcas de resina pueden tener proporción de mezcla diferente, así que compruebe las instrucciones del fabricante según el tipo de resina con la que trabaje. Revuelva bien para combinar la resina y el endurecedor hasta que ya no se vean rayas. Consejo: revuelve despacio para evitar que se formen burbujas de aire. También puedes golpear suavemente el recipiente contra la superficie de trabajo para liberar las burbujas de aire. Paso número 3. Colorear la resina. Opcionalmente, puedes colorear la resina con unas gotas de tinta de alcohol o brillantina. Revuelve la resina hasta que el colorante se distribuya uniformemente y todas las gotas de polvo o tinta se hayan disuelto. Paso número 4. Resina en el molde. Vierta lentamente y con cuidado la resina en las letras del molde del alfabeto, hasta llegar a la parte superior del molde. Luego deje curar entre 24 a 48 horas sin molestias y en lo posible en un ambiente cálido. Consejo: si observas burbujas en la superficie, pínchelas con un palillo o una aguja para reventarlas. Paso número 5. Desmoldar. Una vez que la resina se haya endurecido por completo, retira la letra del molde. Simplemente empuje las formas fuera del molde hasta que salten. Consejo: si nota algún desbordamiento o derrame, use unas tijeras o un cuchillo de hoja para recortarlo. Paso número 6. Agujero de perforación. Con un taladro pequeño, perfore un agujero en la parte superior de un adorno. Una mecha más pequeña funciona mejor. Debería realizar este paso inmediatamente después de que la resina se haya curado, cuando todavía es un poco manejable y fácil de trabajar. Usando el orificio pretaladrado como guía,
atornille el llavero en su lugar. Consejo. Gire en sentido contrario a las agujas del reloj para quitar el taladro de la letra de resina. Paso número 7. Agregar anillo de llavero. Gire el gancho de tornillo en la letra y fije el colgador de llavero. Los alicates de punta fina funcionan muy bien para abrir y cerrar los anillos de salto. Listo. El llavero de resina hecho por ti está terminado. Ahora algunos consejos y preguntas frecuentes para asegurarse de que su proyecto de resina sea un éxito. Elimina las burbujas. Mientras revuelves la mezcla de resina, puedes notar burbujas. Y usa una pistola de calor para eliminar las burbujas. Una vez que mezcles la resina, el brillo y el tinte, puedes aplicar la pistola de calor a la taza antes de verter. Esto ayuda a licuar aún más la mezcla, haciéndola más fácil de verter. No dejes tentarte. Unas pocas horas después de verter la resina en el molde, comenzará a endurecerse y estará lista para retirar. No lo molestes. Al tocarlo, puede dejar huellas dactilares en la resina casi curada. Ventilar. La resina puede liberar vapores que no son buenos para inhalar durante un periodo prolongado de tiempo. Para reducir esta preocupación, asegúrese de completar su proyecto en un área bien ventilada, preferiblemente al aire libre. Además, asegúrese de usar una máscara sobre su cara mientras trabaja con él. Limpiar. Trabajar con resina puede ser complicado. Incluso el artesano más prolijo podría obtener un poco de resina en otras superficies como su teléfono, piel u otros objetos. El kit esmalte de uñas, incluso el jugo de limón, pueden ayudar a limpiar los residuos de resina pegajosa no deseados. ¿Los llaveros de resina son duraderos? Sí, los llaveros de resina son bastante resistentes y duraderos. La resina curada es un material duro y resistente y no se rompe ni se astilla con facilidad. ¿Se rayan los llaveros de resina? Sí, la resina puede mostrar signos de desgaste después de un tiempo. Pero si manejas con cuidado tu llavero, los disfrutarás durante mucho tiempo. ¡Qué alegría haber llegado al final de nuestro video! Antes de irnos, queremos renovarte la recomendación del video curso que estás viendo en pantalla. En él, podrás aprender a diseñar joyería y accesorios en resina, desde la comodidad de tu casa. Haz clic en el enlace que se encuentra en la descripción y primer comentario fijado de este video, para acceder a más información. No te olvides de suscribirte y activar la campanita, para enterarte de los próximos tips y consejos. Si te ha gustado este video, recuerda de dar like y deja un lindo comentario. Nos vemos pronto.